que el comportamiento de los elementos, de cada uno de los elementos que componen esa estructura, lo podríamos mirar en un diagrama momento de curvatura, en que la gráfica tiene una forma tal que incursiona dentro del rango no lineal. Y dependiendo de la magnitud de esa curva, a ver si es dúctil o no es dúctil. De alguna manera de ahí la puedo interpretar. Y otra condición que tiene que cumplir la estructura es que sea resistente, que resista las cargas, para lo cual colocarle el refuerzo conveniente, darle la tensión adecuada a cada uno de los elementos también. Es decir, todo está relacionado entre sí, pero las condiciones se van cumpliendo de diferentes formas, estas tres condiciones. ¿Cómo logro yo el diseño de los edificios? Eso es lo que voy a tratar de plantear en principio acá, en la primera fase. Recordemos que se tiene que concebir en un edificio un sistema de resistencia, y principalmente un sistema de resistencia sísmica. Cuando yo tengo el edificio, defino cuál es el sistema que va a resistir la fuerza horizontal. Y después de ese sistema puedo integrar en la función de resistir las cargas verticales. Las cargas verticales se resisten muy sencillo, ¿no? De manera muy fácil. Es más fácil conseguir una estructura que resista cargas verticales que una que vaya a requerir el esfuerzo horizontal. Antes de las normas, digamos, de edificios que tenemos en nuestro país, antes de la aparición de las normas, que la primera es del 84, pues todos esos edificios se diseñaban era para resistir cargas verticales. La historia digamos, de la ingeniería sísmica no es que sea tan antigua. Por allá en los años 70 ya habían unos intentos de códigos en los Estados Unidos y la gente utilizaba esos códigos para hacer los diseños en Colombia, pero estaban esos códigos establecidos para el país, Estados Unidos, y tenían unos coeficientes ahí de diseño con los cuales se diseñaban también nuestras estructuras. Entonces era lo más adecuado. Entonces, si es algo, prácticamente lo que se hacía era poner un porcentaje del peso de todo el edificio para poner carga horizontal. Que es lo que realmente hacemos ahora, pero era del orden del 6% del peso de todo el edificio. Es muy poquito, ahora lo vamos a ver cuánto puede llegar a ser. Ahora en este momento estamos hablando ya no del 6, sino del 60% de la fuerza indica el 60% del peso del edificio, más del edificio de la fuerza así. Ese que fuera el 100%. Entonces, ese edificio que visitamos, ese edificio fue hecho con esas condiciones, con esas normas de pronto que se utilizaban en ese momento. A lo mejor los diseñadores no, o porque no sabían inglés, o porque no tenían, o porque no estaban interesados en diseñar técnicamente, nunca lo tuvieron en cuenta. Y de ahí, ustedes vieron ahí las dimensiones de la capata, las dimensiones de las columnas tan pequeñas, el sistema estructural utilizado. Porque para cargas verticales dicen que ese edificio siempre estuvo o ha estado ahí soportando esas cargas. Pero en el evento en que se presente un sismo de una cierta magnitud de ese edificio, pues no va a estar en condiciones de soportar por lo tanto rebotable, y ahora probablemente ya lo recibe. Entonces, antes no se utilizaba y ese diseño sísmico, pero ahora sí debemos de aplicarlo, de un procedimiento particular. Una vez establecemos nuestro sistema estructural, pues nos guiamos con las normas, que hasta que en el momento corrigen el diseño, para poder calcular lo que queremos calcular. En principio, en esta primera fase, lo que voy a necesitar es cuál es la fuerza sísmica que le voy a aplicar a la estructura para que tenga fuerzas internas y poder diseñar para esa condición.
¿Y qué fuerzas le tengo que aplicar a la estructura para que yo compruebe si está cumpliendo las deformaciones o no? Esa es la idea, ¿cierto? ¿Y qué fuerza tengo que poner para ver si ese sistema es útil o no? Que eran las tres cosas que teníamos. Bueno, ese es el intento con esto. Bueno, las cargas en la estructura, hay tres tipos de cargas. Voy a ir ahí un poco rápido. Pues las permanentes, las variables, las accidentales, las fuerzas singulares. Pero pues también hay que tener en cuenta que sobre la estructura puede haber viento, incendios, explosiones. Un poco rápido, pero es parte del análisis del estudio de la dinámica estructural. ¿Qué es lo que hace uno cuando quiere determinar el comportamiento de una estructura de cuerpos físicos? Pues lo que se busca al principio es hacer un modelo ojalá muy simplificado, un modelo con pocos grados de libertad, para que con el modelo yo pueda, de una manera sencilla y ojalá lo más cercano posible a lo que en realidad es el edificio, poder aplicar unos desplazamientos en este caso, o una señal en este caso, para poder analizar la estructura. Entonces hay varios métodos de análisis, hay que ver de dónde es que vienen esas solicitaciones. En realidad las solicitaciones por sí, porque hay un movimiento del suelo, y esas ondas que se presentan en el suelo, pues tendrán que llegar a la edificación. ¿Sí? Esa es la idea. Ahí hay un aspecto importante que por el efecto de este movimiento del suelo, se van a presentar unas fuerzas que son las que tienden a hacer el desplazamiento de la estructura. Es importante determinar que el movimiento de la estructura llega de forma aleatoria. Curiosamente estábamos ahí, un grupo entraba al edificio hablando con alguien que decía que había visto en el Discovery, no sé, que había visto pues, que mostraban el edificio, se comportaba muy bien en la dirección si el sismo venía en dirección a ese edificio de una manera organizada, y que si en esa dirección habían puesto bien las estructuras resistentes, pues el edificio sobrepasaba el problema. Entonces que había que ubicarla en la dirección en que el sismo viniera, ¿no? Sí, o sea, le decían ahí en esa película seguramente, busque de qué dirección va a ir un sismo y ponga el edificio rígido en esa dirección. ¿Sí? Pero un sismo no sabe en qué dirección llega. Decía que alguien puede saber que el sismo viene, en un momento sí puede, me decía que la mesa de los santos, pero no voy a decir sobre eso, bueno, no es aquí. En la mesa de los santos estamos allá, se producen los sismos, entonces si se viene derechito a mi edificio y lo pongo aquí, ¿por qué en vez de ponerlo así no lo pusieron así para que resistiera la fuerza sísmica? No, esto no es así, ¿cierto? El movimiento se presenta, viene bien aleatorio, llega y toca o presenta movimiento sobre el edificio en cualquier dirección, no importa que haya venido físico, ¿verdad? Y va a hacer que el edificio se mueva en cualquier dirección. Entonces lo que tenemos es que concebir el edificio, o por lo menos es lo mínimo que tenemos que hacer para comprobar la respuesta de las estructuras de los sismos, es que ese edificio es resistente en mínimo 2 direcciones, y ojalá esas 2 direcciones ortogonales entre sí. Entonces, tengo que tener un sistema de resistencia, de rigidez, de ductilidad en una dirección y perpendicular a esa otro sistema, para que el sismo que llega en cualquier dirección coja eso, coja ese edificio, pues, o ese edificio, para que el sismo que llega en cualquier dirección sea capaz de resistir. Esa es la idea. Entonces, muy importante, ¿no? Recibe impulsos en todas las direcciones, pero uno coloca unas 2 direcciones en las que va a hacer el análisis, y hace el análisis en esas 2 direcciones, respecto al eje X y respecto al eje Y, y un giro
probable respecto a la eje vertical. ¿Sí? Por lo menos el análisis quiere. Ahí vamos a ver. Y una vez lo digo, pero el otro aparece más adelante. Entonces, si yo tengo que hacer el análisis en dos direcciones, sería un error hacer el análisis con un sismo que venga el 100% en X y el 100% en Y, ¿verdad? Porque me dice que lo haga el análisis en dos direcciones. Sería un error porque estoy como también exagerando, ¿sí? El efecto. Entonces la norma me dice, bueno, pues no lo haga de esta manera. Si va a hacer el análisis de las dos direcciones, la va a tener en cuenta al mismo tiempo, coja el 100 en una dirección y el 30% en la otra dirección. ¿Sí? Y luego cambie, y se cambie, porque en ambas direcciones tiene que hacer el análisis. Entonces, primero hace 100 en X y 30 en Y. La fuerza sísmica, por lo que le produce ese movimiento sísmico. Y luego haga 100 en Y y 30 en X. Y así puedo hacer mi análisis. Ahora, ¿en qué dirección viene? En la dirección negativa de esta o positiva. Tampoco se sabe, y tengo que hacer el análisis en ambas direcciones, ¿sí? Más y menos. Entonces, ahí ya veo que tengo que combinar varias veces esas fuerzas, ¿cierto?